Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Marian Samino. El domingo 12 de junio en la parroquia La Inmaculada de Alcorcón en Madrid, el obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López Andújar, bautizó a 11 niños que fueron rescatados del aborto. La asociación Más Futuro, en colaboración con los rescatadores Juan Pablo II, desarrollan su trabajo en las puertas de las clínicas de aborto y ayudan a las mujeres a dar a luz a los bebés. Estos pequeños que fueron bautizados el pasado domingo son algunos de los que la asociación ha rescatado de la muerte en los últimos meses y cuyas madres han decidido bautizarlos. En los últimos años, estas dos asociaciones han rescatado de la muerte a 1.624 niños, 50 de ellos en la diócesis de Getafe, Madrid. Actualmente, la asociación Más Futuro atiende a 350 mujeres en riesgo de exclusión social o con dificultades económicas y cuyas edades oscilan entre 13 y 42 años. Según precisan, la entidad Más Futuro ofrece a las madres acogida y ayuda, pero sobre todo una mano amiga desde la fe en Jesucristo. También trabajan con madres que ya han abortado y necesitan asesoramiento y apoyo. Marta Velarde, presidenta de Más Futuro, asegura que es una auténtica satisfacción salvar una vida, a pesar de todas las dificultades que afronta cada día. Además, precisa que es consciente de que su labor no depende solo de sus fuerzas. Podemos aguantar insultos e incluso que nos pinchen las ruedas del coche, porque al final la vida de ese bebé va a depender de nuestra serenidad, de la templanza con la que rescatemos. Estamos felices de dedicarnos a salvar vidas. En ese sentido, Velarde subraya que hay que luchar sin vacaciones, sin fines de semana. Hay que estar ahí, por el no nacido, para que se escuche su voz por su vida. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. Mel Gibson prepara película basada en la resurrección de Cristo. México. Adorar la Eucaristía no es desconectarse del mundo, señala Cardenal Rivera. Pakistán. Niños cristianos de Pakistán podrían ser obligados a estudiar el Corán. Estados Unidos. Libre de cargos el investigador que destapó la venta de órganos de Planned Parenthood. Pasaremos después a las noticias nacionales. Dios nunca se cansa de perdonar y ofrece un perdón incalculable, recuerda obispo. Asaltan capilla de la Universidad Autónoma y llenan de pintadas proabortistas. El obispo de Getafe sale en defensa del cardenal Cañizares. El Papa reconoce el martirio de otros 115 españoles durante la Guerra Civil. Cardenal Cañizares. La Virgen es también madre de quienes se burlan de ella. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Benedicto XVI celebrará con Francisco el 65 aniversario de su ordenación sacerdotal. Es totalmente demencial justificar terrorismo usando a Dios, dice Cardenal. Enviado del Vaticano visitará zonas afectadas por terremoto en Ecuador. Y terminaremos con la audiencia de esta semana. El actor y director Mel Gibson prepara una secuela de La Pasión de Cristo, la película en la que narró la crucifixión y muerte de Jesús, según The Hollywood Reporter, basándose en las visiones que tuvo la beata Catalina Emmerich. El guionista Randall Wallace, que trabajó con él en Braveheart, 1995, confirmó que los rumores acerca de una continuación de La Pasión de Cristo son ciertos y aseguró que está trabajando en un guión para una cinta que relataría la resurrección de Jesús. Siempre he querido contar esta historia. La Pasión de Cristo es el comienzo y hay mucha más historia que contar, aseguró Wallace, que además añadió que esta cinta está considerada la mayor producción de Hollywood y la gente continúa diciéndonos que creen que la secuela sería algo mucho más grande. Esa película, en cuyo reparto figuraban Jane Caviezel y Mónica Bellucci, recaudó más de 611 millones de dólares en todo el mundo. De acuerdo con los comentarios de Wallace, el interés de la comunidad cristiana influyó para que Gibson se atreviera a proponerse una continuación de la película. Durante la clausura del segundo Congreso Eucarístico de la Archidiócesis de México, el arzobispo local, cardenal Norberto Rivera Carrera, señaló que la celebración de la Eucaristía es en sí misma un acontecimiento misionero y por tanto se equivoca quien cree que por adorar al Santísimo, el cristiano se desconecta de las realidades terrenas y se queda en una especie de limbo. El arzobispo afirmó que los congresos eucarísticos son reconocidos por la Iglesia como la manifestación más solemne del culto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento del altar. La Iglesia y todos los creyentes encontramos en la Eucaristía la fuerza indispensable para anunciar y testimoniar el Evangelio de la salvación. La celebración de la Eucaristía, sacramento de la Pascua del Señor, es en sí misma un acontecimiento misionero.
que introduce en el mundo el germen fecundo de la vida nueva, señaló. Desde el atrio de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el purpurado recordó que, como indicó San Juan Pablo II, la misma Virgen María alimentó su espiritualidad de la contemplación del Señor Jesús. En Jesús Eucaristía tenemos el tesoro más grande de la Iglesia y el amigo que no falla ni desilusiona. Él es la verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar el corazón del ser humano, allí donde nadie ni nada puede llegar, y nos ayuda a descubrir el camino que hemos de seguir para ser felices, ya sea en la vida laical como solteros o casados, o en la vida consagrada como religiosos o sacerdotes. De la contemplación y comunión del cuerpo y de la sangre del Señor surge el compromiso misionero y social del cristiano, y de ahí se fortalece. Adorar a Jesús Eucaristía nos lleva a ser contemplativos en la acción y activos en la contemplación, señaló. Los niños cristianos de Pakistán podrían tener como asignatura obligatoria estudios coránicos, si el gobierno pakistaní finalmente aprueba la reforma de educación presentada por el Ministerio de Formación y Técnica. El ministro de Estado, Waligur Rehman, ha asegurado que esta medida solo repercutirá en los estudiantes musulmanes. Sin embargo, existe la preocupación por parte de los cristianos de que puedan ser intimidados para que asistan a las clases del Corán. Según informa el diario Premier, el gobierno de Pakistán comenzó a planear que los estudios coránicos se impartieran en todas las escuelas financiadas por el Estado. En ese momento, Rehman señaló que los estudiantes musulmanes que estuvieran entre el primer grado y el quinto tendrían que estudiar el tema Nazra Corán, mientras que el resto de alumnos hasta el grado 10º aprenderían la educación coránica. A pesar de que aún no se ha implantado esta reforma educativa, muchos cristianos se ven forzados a participar en las oraciones islámicas en sus puestos de trabajo. De ahí que el presidente de la Asociación Cristiana en Pakistán, Wilson Chowdhury, ha mostrado su malestar ante la posibilidad de que los niños cristianos sean acosados para que estudien el Corán. Estas propuestas anularían la mejora de la educación de las minorías. El impacto de esto, sin duda, tendría un efecto sobre la asistencia de los niños de las minorías, ha explicado el presidente de dicha asociación. Y ha añadido, solo el 7% de los cristianos pakistaníes alcanza un nivel adecuado de alfabetización. Si toman esta decisión, el porcentaje podría incluso disminuir. La juez Diane Bull desestimó el 13 de junio la denuncia presentada por Devon Anderson, fiscal del distrito del condado de Harris, estado de Texas, contra David Leiden, investigador que destapó el escándalo de tráfico de órganos y tejidos humanos de la multinacional del aborto Planned Parenthood. En un proceso cargado de irregularidades, la fiscalía estadounidense acusó a Leiden en enero de este año de intentar comprar órganos humanos en el marco de su investigación sobre Planned Parenthood. A lo largo de más de una decena de vídeos difundidos desde mediados de julio de 2015, Leiden, a la cabeza del Center for Medical Progress, evidenció que Planned Parenthood se lucraba por la venta de órganos y tejidos de los bebés abortados en sus instalaciones. Las revelaciones del Center for Medical Progress ha ocasionado que más de 10 estados corten la financiación a Planned Parenthood y que el Congreso de Estados Unidos abra diversas investigaciones contra la multinacional. Durante el proceso, el abogado de Planned Parenthood, Gulf Coast, Josh Schaefer, admitió bajo juramento que la Fiscalía compartió información confidencial con su despacho en una revelación que la defensa de Leiden calificó de indignante e ilegal. En Texas, la ley prohíbe la compra y venta de órganos humanos a cambio de una consideración de valor. Entre las excepciones al delito, la norma considera el reembolso de los gastos médicos o legales en que se incurrió para beneficio del destinatario final del órgano. Es labor del acusador, en este caso la Fiscalía del Distrito del Condado de Harris, demostrar, más allá de la duda razonable, que las excepciones a la ley no aplican. Para la jueza Diane Bull, la Fiscalía no logró probar claramente su acusación, por lo que su denuncia es nula y defectuosa. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha enviado su carta pastoral semanal en la que habla del perdón de Dios, que es restaurador y hace nueva a la persona. Por eso anima a dejarse querer por aquel cuyo amor nunca nos hará daño, sino que es capaz de restaurarnos definitivamente. El obispo resalta que el Señor, en el año de la misericordia, quiere concedernos un perdón, que es fruto del amor de Dios y que supera todos nuestros cálculos. Dios no se cansa de perdonar, antes nos cansamos nosotros de pedirle perdón, y más aún, no se nos ocurre esperar hasta dónde puede llegar ese perdón cargado de misericordia. Tomando el Evangelio de la pecadora que lava los pies a Jesús, el obispo de Córdoba explicó que se trata de una actitud que contrasta con la del fariseo, buena persona y cumplidor de los mandamientos, pero incapaz de entender el amor de Jesús,
y la actitud de aquella mujer que se acerca a Jesús sin más recursos que su propia vida hecha jirones. En este año de la misericordia, Dios quiere hacernos experimentar un amor más grande, no solo aquel que podemos merecer por nuestras buenas obras, sino aquel que no merecemos a causa de nuestros pecados, de nuestras mediocridades, de nuestro aplazamiento en la respuesta al amor recibido, asegura Monseñor Fernández. Además apunta que Dios no solo ama a los buenos y se alegra con las buenas obras, sino que ama también a los pecadores con un amor que desborda sus expectativas, y precisa que por este amor de misericordia podemos esperar la santidad plena. Dios puede llevarnos a la plenitud de la filiación, aunque nosotros fallemos tantas veces como fruto de nuestra debilidad. Nuestra debilidad nunca será un obstáculo, solo es un obstáculo nuestra falta de confianza en su gracia. En ese sentido, el prelado explica que la vida del cristiano no se apoya en las buenas obras realizadas, sino en el amor de misericordia que Dios tiene con nosotros. Un amor que se estrena especialmente cada vez que recibimos el sacramento del perdón y que se prolonga en la misericordia ejercitada para los demás. Además, subraya que la experiencia de este amor personal de Jesús llena la vida del cristiano. La misericordia de Jesús con la pecadora, la paciencia con el fariseo explicándole de qué amor se trata y cómo aquella pecadora está llamada también a la felicidad con Dios, la experiencia de San Pablo que ha fijado su vida en Cristo, es el mismo amor que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, asegura Monseñor Fernández, algo que en definitiva el prelado resume en dejarse querer por un amor de este calibre. La capilla del campus de la Universidad Autónoma de Madrid, en Canto Blanco, apareció destrozada y con pintadas. Fuentes policiales han indicado que los autores de los hechos podrían ser unos vándalos que accedieron a la iglesia la tarde del martes. El oratorio ha aparecido este miércoles repleto de pintadas en las paredes, el suelo, las esculturas, los bancos y las puertas. El bombín de la puerta de acceso se encontraba roto y en las paredes se podían leer pintadas con las palabras educación laica y aborto libre. Al mismo tiempo pintaron en rojo varias figuras sagradas, mobiliario y columnas. El grupo de policía judicial de la comisaría del barrio de Fuencarral El Pardo, de la Policía Nacional, a la que pertenece la zona afectada, está trabajando con el fin de identificar a las personas que han cometido los actos. En este contexto, el Arzobispado de Madrid ha manifestado su dolor por el asalto de la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid y la realización de varias pintadas en su interior. Para la Iglesia de Madrid, estos ataques quiebran la convivencia y por ello han pedido a la universidad, que es lugar de la búsqueda de la verdad, que no los permita y que nunca deje de defender la libertad y concretamente la religiosa. No podemos permitir que la universidad, que es lugar por excelencia de búsqueda de la verdad y de encuentro con la sabiduría, deje de defender la libertad cuya expresión más auténtica y grande se da y manifiesta en la libertad religiosa, como se reconoce en los derechos humanos y defiende la Iglesia, ha subrayado el arzobispado. Asimismo, ha pedido que no se vuelvan a repetir actos como este e invita a la universidad, a las autoridades y los medios de comunicación social a colaborar para lograr que los grupos que los protagonizan se vuelvan irrelevantes, defendiendo la libertad que ellos quieren eliminar. El obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, ha mostrado su apoyo a las palabras del cardenal Cañizares en las que defendió el bien precioso de la familia cristiana y lamentó que en los últimos años se ha asistido a una importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos ayudados por otros poderes como el imperio gay y ciertas ideologías feministas. El obispo ha recordado que el cardenal no ha hecho otra cosa que repetir lo que ya escribió el Papa sobre la ideología de género en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Para Monseñor López de Andújar, Cañizares está siendo víctima de una campaña de desprestigio e insultos verdaderamente inaudita, y todo ello por ejercer su libertad de expresión, denunciando el mal que representa para la familia y para la sociedad la ideología de género, que él considera con toda razón como el ataque más insidioso a la institución familiar. La situación que estamos viviendo, dijo el cardenal de Valencia en una homilía el pasado mes de mayo, es tan grave y tiene tales consecuencias para el futuro de la sociedad que se puede hoy sin duda considerar la estabilidad del matrimonio y de la familia, y su apoyo y reconocimiento público como el primer problema social. Esas afirmaciones las hace suyas López de Andújar y ha mostrado a Cañizares su apoyo y gratitud. Para el obispo de Getafe, lo que ha hecho el cardenal ha sido repetir lo que el Papa Francisco ha expresado en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Otro desafío contra la familia surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada
de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños, sentenció el Papa. Finalmente, ha recalcado Monseñor López de Andújar que en la familia se juega el futuro del ser humano y de toda la sociedad, y que la Iglesia, que busca el bien de todos, quiere en estos momentos de oscuridad intelectual y moral llevar la luz de la sabiduría divina, impresa en el corazón del ser humano y en su conciencia, a todos los hombres de buena voluntad para que reconozcan en la familia su bien más importante y trabajen para defenderla y custodiarla. La Santa Sede informó que el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto que reconoce el martirio de 115 españoles asesinados durante la Guerra Civil Española, así como las virtudes heroicas de 7 siervos de Dios. Los futuros mártires son el padre José Álvarez Benavides y de la Torre, decano del capítulo de la Catedral de Almería, y sus 114 compañeros asesinados por odio a la fe entre 1936 y 1938. Durante la audiencia privada con el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, cardenal Angelo Amato, el pontífice también autorizó la promulgación de los decretos que reconocen las virtudes heroicas de los siguientes siervos de Dios. Monseñor Antonio Cirrillo Stoján, arzobispo de Olomouc, República Checa. Nació el 22 de mayo de 1851 y murió el 29 de septiembre de 1923. Vicente Garrido Pastor, sacerdote diocesano y fundador del Instituto Secular de los Trabajadores de la Cruz. Nació el 12 de noviembre de 1896 y falleció el 16 de abril de 1975. Pablo María Guzmán Figueroa, sacerdote de los Misioneros del Espíritu Santo y fundador de las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad. Nació el 25 de septiembre de 1897 y murió el 17 de febrero de 1967. Luigi Loverde, clérigo profeso de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales. Nació el 20 de diciembre de 1910 y falleció el 12 de febrero de 1932. Bernardo de la Annunciazione, de la Orden de San Benito. Nació el 7 de julio de 1902 y murió el 4 de julio de 1932. María Elisea Oliver Molina, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo. Nació el 9 de julio de 1869 y falleció el 17 de diciembre de 1931. María de Jesús del Amor Misericordioso, fundadora de las Esclavas de Cristo Sacerdote. Nacida el 11 de noviembre de 1899 y fallecida el 6 de enero de 1973. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha realizado un llamamiento a todos los valencianos, como cante el himno de la Mare de Déu, para participar en el acto de desagravio a la Virgen de los Desamparados, que tuvo lugar en la Plaza de la Virgen, porque ella es madre de los buenos valencianos, y todos debemos estar junto a ella para alabarla y engrandecerla, decir que la queremos y pedirle que nos ayude en toda circunstancia, especialmente en la actual. El acto de desagravio ha sido una manifestación y expresión clarísima de lo que es el pueblo valenciano, un pueblo cristiano de raíces cristianas, de profunda devoción a la Santísima Virgen María, a la Mare de Déu dels Desemparats, según ha indicado a la agencia Avan el arzobispo de Valencia. Valencia está siempre unida a la Madre de Dios, su corazón está en ella, y también ella es el corazón de todo el pueblo valenciano. Y por eso ha explicado el purpurado, los sentimientos, actitudes y expresiones del pueblo valenciano encontrarán su lugar a los pies de Nuestra Señora para proclamar la grandeza de María, que es madre de todos, también de los que se burlan de ella y de los que la utilizan para fines que no tienen que ver en absoluto con ella. Respecto al apoyo recibido para esta convocatoria de la Conferencia Episcopal Española de otras diócesis y entidades católicas o vinculadas a la Iglesia, el cardenal ha señalado que se trata de un gesto que era necesario y que además responde a una situación que estamos viviendo donde no hay respeto ni la libertad religiosa que cabría esperar en un Estado democrático. El Papa Emérito cumple el próximo 29 de junio 65 años de sacerdote y esta importante ocasión será celebrada el 28 de junio en el Vaticano, con una celebración solemne en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, presidida por el Papa Francisco y Benedicto XVI. Ese día el Papa Emérito recibirá un volumen sobre el sacerdocio realizado para dicha ocasión. La noticia ha sido anunciada por la Fundación Ratzinger. Joseph Ratzinger fue ordenado en la Catedral de Frisinga de mano del cardenal Maiken Wolfolover, arzobispo de Múnich, junto con su hermano mayor George.
Desde que Benito XVI renunció al pontificado, han sido escasas las ocasiones en las que se le ha visto en público. La última vez fue el pasado 8 de diciembre durante la apertura del Jubileo de la Misericordia. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, cardenal Gerard Müller, afirmó que es totalmente demencial usar a Dios para justificar el terrorismo, como el de la reciente masacre en un bar gay de Orlando en Estados Unidos, reivindicada por el Estado Islámico. Los terroristas musulmanes reivindicaron el ataque del fin de semana y llaman guerrero del Estado Islámico a Omar Sadiq Mateen, el sujeto que mató a 50 personas y dejó 53 heridos en el bar gay Pulse de Orlando, en el estado de Florida. Según informó el congresista estadounidense Adam Schiff a la prensa, el atacante juró fidelidad a ISIS antes de realizar la masacre, tras la cual fue abatido por la policía. El cardenal Müller afirmó que el terrorismo que tenemos ahora es un terrorismo que dice somos enviados por Dios, y es totalmente demencial, y también hay un grave pecado hablar sobre Dios y justificar todo esto que es contrario a la vida humana y al bienestar humano. En opinión del purpurado, la Iglesia tiene que dar respuesta a los grandes desafíos del mundo de hoy, que además del terrorismo incluyen a las nuevas formas de comunicación, como las redes sociales, la globalización y el asunto creciente de la paz y la libertad. La Iglesia siempre es joven porque creemos en la resurrección de Cristo y por lo tanto la muerte no puede derrotarnos, aseguró. El secretario del Pontificio Consejo Corunum, Monseñor Segundo Tejado Muñoz, visitará las diócesis de Ecuador afectadas en abril por el terremoto de 7,8 grados de la escala Richter, con un objetivo de aportar un signo concreto de la cercanía del Papa Francisco y que se suma a la ayuda inicial brindada por la Iglesia. El 16 de abril, un terremoto de 7,8 grados afectó la costa y parte de la Sierra de Ecuador, especialmente las provincias de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, por su magnitud, el sismo se sintió también en Colombia y en el norte de Perú. En ese sentido, la Santa Sede informó que después de una ayuda inicial de emergencia enviada por Corunum en los días inmediatamente sucesivos al terremoto, la misión actual de Monseñor Tejado brinda la oportunidad de aportar un signo concreto de la cercanía del Santo Padre a las poblaciones afectadas. Asimismo, permitirá evaluar, junto con el nuncio apostólico Monseñor Giacomo Guido Otonello y la Iglesia local, eventuales intervenciones en nombre de la Santa Sede para contribuir a la reconstrucción de viviendas, escuelas y edificios. Este miércoles en la Plaza de San Pedro tuvo lugar una audiencia general con el Papa Francisco, quien dedicó su catequesis a la parábola del ciego de Jericó y explicó que cuando pasa Jesús siempre hay liberación, siempre hay salvación. El evangelista Lucas cuenta que el ciego estaba sentado en el borde del camino mientras mendigaba. Un ciego en aquel momento, pero también hasta hace poco, solo podía vivir gracias a las limosnas, explicó. Francisco dijo que la figura de este ciego representa a muchas personas que también hoy se encuentran marginadas a causa de una desventaja física o de otro tipo. El ciego del Evangelio está separado de la gente, está allí sentado mientras la gente pasa metida en sus pensamientos y en tantas otras cosas, y la calle, que puede ser un lugar de encuentro, para él sin embargo es un lugar de soledad. Volviendo al ciego, el Santo Padre recordó que grita llamando a Jesús, pero la gente lo regañaba para que estuviera en silencio. No tienen compasión por él, es más, les parece molesto sus gritos. La indiferencia y la hostilidad hace ciegos y sordos, impiden ver a los hermanos y no permiten reconocer en ellos al Señor. El pontífice comentó cómo alguien de la muchedumbre, según el relato, le dice al ciego que está pasando Jesús. Sobre esto, el Papa señaló que el paso de Jesús es indicado con el mismo verbo que en el libro del Éxodo, donde se habla del paso del ángel exterminador que salva a los israelitas en Egipto. A diferencia de la gente, este ciego ve con los ojos de la fe, y gracias a ella su súplica tiene una potente eficacia, añadió. Entonces el ciego pide poder ver de nuevo y su deseo viene cumplido. Que puedas ver de nuevo, tu fe te ha salvado. Gracias a la fe, ahora puede ver y sobre todo se siente amado por Jesús, afirmó el Papa. Por eso el relato termina diciendo que el ciego comenzó a seguirlo glorificando a Dios. Se hace discípulo, de mendigo a discípulo. Escuchamos al Papa. El Evangelio que escuchamos nos muestra a Jesús que, acercándose a Jericó, restituye la vista a un ciego que mendigaba en la orilla del camino. La figura de este hombre representa tristemente a tantas personas que aún hoy sufren discriminación y rechazo por parte de los demás.
Es llamativo que este marginado a las puertas de Jericó, ciudad bíblica que simboliza la entrada a la tierra prometida, en lugar de encontrar compasión y ayuda del prójimo, como pide la ley que Dios dio a su pueblo, encuentra en cambio insensibilidad y rechazo. Como entonces, también ahora la indiferencia y la hostilidad causan ceguera y sordera, que impiden percibir las necesidades de los hermanos y reconocer en ellos la presencia del Señor. En contraste con esta actitud, Jesús que pasa no es indiferente al grito del ciego que, movido por la fe, quiere encontrarlo e invoca su ayuda. Y el Señor, como humilde servidor, escucha la súplica del ciego y le devuelve la vista. Gracias a su fe, el hombre ve, pero sobre todo experimenta el amor de Dios que en Jesús se hace siervo de todos nosotros pecadores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que Cristo, en el que brilla la fuerza de la misericordia de Dios, ilumine y sane también nuestros corazones para que aprendamos a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y celebremos las maravillas de su amor misericordioso. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.